Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, esta decisión del COE quizás no estaba en agenda de muchos, pero lo que intenta el COE es, entre otras medidas, además de esta, volver a un poco la normalidad. ¿Cree usted que es seguro efectivamente ahora que esta libertad que van a tener las aerolíneas de traer a pasajeros internacionales sin estas pruebas va a dar un poco más de flujo de turistas? Hay que aclarar que lo que el COE ha resuelto el 17 de marzo y que justamente se está aplicando desde en las primeras horas de este día lunes, es que ya no solamente se necesita una prueba o se pide una prueba PCR para ingresar al Ecuador, también se puede presentar una prueba de antígeno negativa o también se puede presentar el carnet de vacunación con el esquema completo de las dosis. Es decir, lo que se ha hecho es que se ha ampliado la posibilidad del ingreso al país con otro tipo de requisitos y no exclusivamente con la prueba PCR. Sin embargo, la prueba PCR sigue siendo uno de los requisitos que el pasajero podría presentar. Entonces, tenemos ahora tres posibilidades para ingresar al país: la prueba PCR negativa, la prueba de antígeno negativa o el carnet de vacunación con el esquema completo. Lo importante también que hay que señalar es que la prueba PCR antes se pedía para que sea válida que haya sido tomada dentro de los 10 días previos al viaje, ahora solamente va a ser considerada válida si se ha tomado dentro de los 3 días previos al viaje y de igual forma pasa con la prueba de antígeno negativo. Las medidas de bioseguridad y todas esas medidas, protocolos de seguridad que tienen ustedes como aeropuerto, entonces se mantendrán intactas. Sí, por supuesto, todo lo que tiene que ver con medidas de protección sanitaria, como es la distancia social, la toma de temperatura, el control de uso de mascarilla, el control de aforos en toda la terminal, la provisión de desinfectante en toda la terminal también, pues eso se mantiene y de hecho no es tiempo de relajarnos, ¿no? Sino más bien tiempo de tomarnos en serio esto. Esperamos que sea ya casi la última etapa de esta pandemia, ya con el inicio de la vacunación masiva y pues podamos ya ver la luz al final del túnel. Entonces no es momento de aflojar en las medidas. Las aerolíneas han previsto quizás un incremento de frecuencias, digo, de las internacionales. Podemos hablar, por ejemplo, de cuánto está un promedio Avianca, por poner un nombre, o Latam, que son las que Bueno, más rutas tenían, sobre todo en esta zona sur del continente. ¿Han incrementado rutas? ¿Prevén ustedes o han tenido solicitud de incremento de rutas? no se ha incrementado el pasaje, digamos, la ocupación, más que la ocupación, La frecuencia. el tránsito de pasajeros por el aeropuerto de Quito se mantiene aproximadamente en un 25% de lo que teníamos antes de la pandemia, con las restricciones que hubo a partir de las nuevas variantes que se encontraron a fines de diciembre en varios países del mundo y con las restricciones que también impuso el gobierno de los Estados Unidos al ingreso, para el ingreso a ese país pidiendo pruebas PCR, pues se estancó un poco el crecimiento del tráfico de pasajeros que teníamos. Se ha mantenido entonces en un 25% del tráfico previo. Esto hace que por el momento no sea necesario ni sea dable aumentar rutas o frecuencias en este instante. Todavía es pronto para ver cuáles son los efectos reales que ya tienen las campañas de vacunación, no solo en el Ecuador, sino en diferentes partes de la región y del mundo. Lo que sí esperamos es que se pueda llegar a una masa crítica, por decirlo de algún modo, en lo que se refiere a la vacunación y esto permite ya ir incrementando. Las aerolíneas no van a poner nuevas rutas o frecuencias en la medida en que no aumente la demanda. Si la demanda se mantiene estancada en este 25% general, digamos, en promedio de lo que respecto a lo que teníamos antes, pues no habría razón para que se aumenten frecuencias o vuelos. Eso es lo que viene ocurriendo y esperamos que esa es la situación que justamente se revierta en las próximas semanas y meses. El 16 de marzo del 2020, todos nos amanecíamos con esa noticia de que se cerraban las fronteras aéreas, terrestres y marítimas entre Colombia, Ecuador y su similar también de Perú. Y esto pues creo que nos cogió desprevenido a todos, incluyendo a la industria aeronáutica. La para que tuvo el aeropuerto de Quito fue importantísima y afectó muy duramente al negocio de aerolíneas. Un año después, ¿podemos tener unas cifras de cuánto fue la pérdida en ese periodo?
Bueno, por supuesto, las pérdidas son muy difíciles de calcular porque el aeropuerto no es un negocio que se maneja único, ni la aerolínea, ni en conjunto con las aerolíneas. Cada aerolínea tiene su volumen de pérdidas y unos, por supuesto, más que otros. El aeropuerto en sí puede tener ciertos niveles, pero también las tiendas comerciales o también otros prestadores de servicios, como las empresas que dan servicio en rampa, o también los restaurantes y los negocios de alimentos y bebidas. Entonces, es muy difícil tener un valor exacto y real al día de cuánto es la pérdida, porque además esa pérdida se sigue acumulando día con día en la medida en que no podamos entrar a una recuperación plena. Las pérdidas han sido cuantiosas. Los primeros meses de la pandemia se llegaron a reducir las operaciones aéreas y la cantidad del tráfico de pasajeros hasta en un 98%. Eh, Llegamos a manejar el mes de abril solamente el 2% de los pasajeros y estos eran en vuelos de repatriación. De ahí se ha recuperado un poco, pero no hemos sobrepasado ya en estos últimos 2 meses este 25% del que les hablaba. Por lo tanto, las pérdidas se siguen acumulando día con día. Y me refería precisamente a esos concesionarios o arrendatarios de las instalaciones del aeropuerto, comerciales, evidentemente, que seguro cerraron sus puertas. Muchos de ellos han reabierto o definitivamente ya no hay esa oferta comercial que existía en torno al aeropuerto. ¿No? La oferta comercial se ha visto golpeada, por supuesto, por el poco tráfico. Algunos de los negocios se han mantenido, han reabierto sus puertas, por supuesto, cuando se reanudaron las operaciones, pero no en los volúmenes que se tenía antes. Hay ciertos negocios que no han logrado recuperarse todavía, otros sí. De todos modos, el aeropuerto está haciendo todo lo posible por mantener su oferta comercial a un nivel que sea acorde a la categoría de aeropuerto que tenemos para los pasajeros que están transitando por el momento. De todos modos, sí tenemos muchos de estos negocios en un estado de latencia, por decirlo de alguna forma, que esperamos que con el aumento del tráfico de pasajeros que ya se pueda ir registrando en las próximas semanas y meses, puedan volver a la actividad, puedan reactivarse. Me gustaría también aprovechar, vocero, la presencia suya para hablar de lo que ha sido la logística de la llegada, tratamiento y manejo de estas cargas tan sensibles que son las vacunas. Han llegado de manera esporádica, no en la cantidad que esperamos, pero vamos, son lotes pequeños, pero siempre el complejo manejo fitosanitario o biológico, si se quiere, de seguridad, es complejo. Entiendo que en eso hemos pasado la prueba. Sí, por supuesto que sí hemos pasado la prueba, yo diría que de largo, porque el aeropuerto de Quito, una de las ventajas que presenta es que toda la cadena logística de carga está preparada para manejo de mercancías delicadas y para un manejo y conservación adecuada de la cadena de frío. Con las vacunas de Pfizer sabemos que el reto es mantener esos 70 grados bajo cero que requiere para su conservación adecuada, pero además recordemos que estas vacunas ya llegan en contenedores autorrefrigerados, por lo tanto no se requiere un tratamiento de frío adicional en el aeropuerto. Sí, por supuesto, un manejo delicado y cuidadoso, como se hace con otro tipo de mercaderías delicadas, que ya lo veníamos haciendo incluso desde antes de la pandemia, desde muchos años antes. Ya han llegado varios embarques, ya estamos esperando, por supuesto, la confirmación tanto del Ministerio de Salud como de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud para recibir los siguientes embarques de vacunas, tanto de Pfizer como de también la iniciativa COVAX, que ya comenzaron a llegar esta semana al Ecuador. Hace pocas semanas veíamos cómo se inauguraba unas nuevas instalaciones, o mejor dicho, se readecuaban instalaciones del aeropuerto internacional en una inversión que entiendo estaba previsto para el 2020, pero por la situación de la pandemia se suspendió. Los operadores del aeropuerto y los concesionarios del aeropuerto de Quito están conscientes de que hay que seguir invirtiendo para mantener el negocio. Por supuesto que sí, es un compromiso absoluto de Corporación Keyport y de sus accionistas. Recordemos que Keyport pertenece a Odinsa de Colombia, CCR de Brasil y al Houston Airport System de los Estados Unidos, que es la empresa pública que maneja los aeropuertos de Houston. Los accionistas de la empresa están plenamente conscientes de que se requiere mantener un nivel de inversiones adecuado para poder mantener la calidad del servicio, que ha sido una de las fortalezas del aeropuerto de Quito y que lo ha colocado entre los mejores de la región en los últimos años. Así que estamos plenamente comprometidos con entregar esos servicios de calidad a la ciudad y al país, mucho más aún cuando estamos a puertas, creemos nosotros, y así lo esperamos, de una reactivación mucho más efectiva.
¿Pero no se le pasa la factura al visitante o al viajero? Eh, las, las tasas no han variado, las tasas están fijadas por ordenanza municipal, por lo tanto no pueden ser modificadas por ningún tipo de entidad privada, ni tampoco pueden ser modificadas por otra entidad que no sea el mismo Consejo Metropolitano. Por lo tanto, no existe ningún tipo de cargo adicional al pasajero para cualquier tipo de inversión que se hace. Las inversiones se hacen justamente por Keyport y por sus accionistas. Luis Galarraga, vocero del Aeropuerto Internacional de Quito y Keyport, muchas gracias. Gracias, buen día. Gracias al vocero del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. Vamos a la pausa. Al regresar hablaremos con el ingeniero Jorge Huátet, él es secretario de Gabinete de la Presidencia de la República. Hablaremos de esta situación que atraviesa el país del COVID-19, la vacunación y cómo la llegada de las vacunas de Pfizer, de AstraZeneca y de otras podrían darle un respiro a la población, sobre todo en esta fase 1 de vacunación a las personas de la tercera edad. Volvemos con él luego de la pausa en minutos.